Miércoles 11 de noviembre del 2020, sean bienvenidos a JNE Noticias. Comenzamos con nuestros principales titulares. $28 jurados electorales especiales se instalarán el 16 de noviembre para elecciones generales. Hoy desde la Cancillería conozcamos todos los preparativos para el voto de los peruanos en el exterior. Defensoría del Pueblo exhorta a la calma y pide a ciudadanía y líderes políticos respetar lo establecido en la Constitución. Un total de 28 jurados electorales especiales se instalarán el 16 de noviembre en el marco de las elecciones generales del próximo año. A puertas de las primarias y en el marco de las elecciones generales 2021, el Jurado Nacional de Elecciones dispuso que un total de 28 jurados electorales especiales se instalen e inicien actividades el próximo 16 de noviembre. Mediante la resolución 440-2020 JNE, el ente electoral resolvió además que los otros 32 jurados electorales especiales se instalarán el 1 de marzo de 2021 y se incorporarán a la etapa final del proceso electoral. Cabe precisar que a partir del 1 de marzo, los 60 órganos electorales tienen competencia para tramitar los expedientes de propaganda electoral, publicidad estatal, neutralidad en etapa electoral y encuestas electorales, que se generen desde esa fecha en el ámbito territorial de su respectiva circunscripción administrativa. Además, dichos entes descentralizados son competentes para resolver actas electorales observadas, apelaciones contra lo resuelto por las mesas de sufragio sobre impugnaciones de votos y de identidad de los electores y solicitudes de nulidad parcial de las mesas de votación. Por último, son los encargados también de realizar la proclamación descentralizada de los resultados de cómputo de las elecciones presidenciales, de congresistas y de representantes peruanos ante el Parlamento andino. El Jurado Nacional de Elecciones realizará un nuevo ciclo de charlas sobre la independencia y la democracia, en el que se recapitularán episodios históricos ocurridos en 1821 en los departamentos de Apurímac, La Libertad y Piura. El Jurado Nacional de Elecciones realizará este mes de noviembre un nuevo ciclo de conversatorios virtuales sobre la independencia y la democracia, en el que se expondrán hechos históricos ocurridos en 1821 en los departamentos de Apurímac y La Libertad, así como en la ciudad de Tambo Grande, Piura. Como en las ediciones anteriores, el director del Museo Electoral y de la Democracia del JNE, Miguel Arturo Seminario Ojeda, será el ponente principal de estas nuevas jornadas, en las que explicará región por región los antecedentes histórico-biográficos de los gestores de la anhelada independencia nacional. La primera charla será el viernes 13 de noviembre a las 16 horas y se denominará Independencia y Democracia Apurímac en 1821. En tanto, el viernes 20 a las 19 horas se realizará el conversatorio Independencia y Democracia, La Libertad en 1821. Finalizará el viernes 27 a las 19 horas con el tema Independencia y Democracia Tambo Grande en 1821. Las charlas serán transmitidas en directo a través de la cuenta de Facebook del JNE. Cabe precisar que el Museo Electoral y de la Democracia cuenta con información bibliográfica y documentaria de lo acontecido en el Perú entre 1810 y 1821, lapso histórico que será materia de análisis del ciclo de conversatorios. Estas actividades son organizadas por la Dirección Nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana y las direcciones desconcentradas de cultura del país. También participan las oficinas desconcentradas del organismo electoral. Y para hablar sobre los peruanos en el exterior y su participación en las elecciones generales del 2021, ya nos encontramos en este momento con Vitaliano Gallardo Valencia. Él es asesor principal del despacho viceministerial encargado de la Dirección General de Comunidades Peruanas en el Exterior y Asuntos Consulares. Para nosotros es un placer saludarlo. ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, encantado de recibir aquí al Jurado Nacional de Elecciones en la Cancillería, en el área de la Dirección General
de comunidades peruanas en el exterior y asuntos consulares. Bien, nosotros tenemos bastantes interrogantes respecto a la participación de los peruanos en el exterior en procesos anteriores y sobre todo en el proceso que se viene, que es bastante atípico en el marco de la pandemia de la COVID-19 que estamos viviendo. Primero, nos gustaría que nos dé un panorama general de cómo es la distribución de los peruanos que se encuentran actualmente en el padrón electoral a nivel del mundo. Nuestros connacionales están fundamentalmente situados en nuestro continente, aquí en las Américas. En la América del Norte tenemos una comunidad muy grande. Estamos más o menos calculando que en total en todo el continente tenemos unos 661,000 electores. En los Estados Unidos estamos bordeando los 310,000 electores. Y en los consulados en Argentina, 143,000 electores, en Chile, 114,000. El siguiente continente en importancia es Europa. En general en Europa estamos contando más o menos con unos 292,000 electores y destacan España con 151,000 electores, e Italia con 95,000. ¿no? Sigue en importancia en continente el Asia con 36,918 y ahí se distingue el Japón con 34,107 peruanos para esta elección del 2020. Bien, esa es la cantidad 2021. Más elevada que se tendría Sí. entonces a nivel del mundo. Sin embargo, nos gustaría que nos dé también algunos datos de la menor población de peruanos en el extranjero, en otros países. ¿Cuáles son y cuántos hay? Hay algunos que tienen muy poquitos, no alcanzan ni para conformar una mesa. En nuestros registros, por ejemplo, tenemos a Moldavia, que tiene 2 electores, Ghana, que tiene 3, Kuwait, que tiene 4, o Macedonia del Norte, que tiene 8. Bien, ahora en el marco de la pandemia que estamos viviendo, ¿cómo se desarrollarán o cuáles son las medidas que se tomarán, protocolos de seguridad para salvaguardar la integridad y la salud de nuestros connacionales? Hay un esfuerzo general de todos los países que han tenido elecciones en estos últimos días por mantener algunos patrones básicos que seguramente los veremos en abril del 2021. Uno es el distanciamiento social. El segundo es evitar que lo que se va tocando con las manos persista, entonces la limpieza de las manos es importante también como un elemento, y el siguiente va a ser la cobertura del rostro, ¿no? con la mascarilla o incluso hasta con el protector facial. Entonces, dependerá también de las disposiciones locales en cada uno de los centros de votación, las regulaciones aplicables para el aforo de las personas. No todos los países del mundo pasan por el mismo momento respecto a la pandemia, y eso sin duda va a ser un elemento que vamos a tener que ir manejando y haciéndole seguimiento permanente hasta la fecha misma de las elecciones. Efectivamente, se ha hablado ya sobre la instalación, la implementación del voto electrónico no presencial. ¿Cómo se han dado estas coordinaciones con la Oficina Nacional de Procesos Electorales? El nombramiento del nuevo jefe institucional de la OMPE fue ocasión para comenzar a trabajar bajo la nueva administración en las coordinaciones que pudieran hacer posible seleccionar algunas sedes que con algunos criterios técnicos pudieran ser seleccionadas para poder llevarse a cabo algunos pilotos de este voto electrónico no presencial, como justamente una manera de inaugurar una nueva etapa en la participación de los peruanos en el exterior.
hay un elemento que ha sido remarcado de manera muy explícita por el jefe de la OMPE, y es la necesidad de que esta propuesta pueda recibir una auditoría como corresponde. Así que estamos apoyando a la OMPE en todo este proceso para poder contar con todos los elementos técnicos disponibles aquí en el Ministerio de Relaciones Exteriores para que ellos puedan concluir con la elaboración del software necesario para llevar a cabo esta posibilidad. Que sería bastante importante. Usted habla de un piloto. ¿En qué ciudades se podría instalar inicialmente? Todavía no está completamente definido, pero por los criterios técnicos se está hablando de algún lugar en Europa y algún lugar en los Estados Unidos, ¿no? Uno de los elementos importantes es el avance tecnológico y la disponibilidad de recursos de transmisión de datos. Eso sin duda es lo que ha ido configurando en esta etapa de contactos algunas de las ideas con las cuales está trabajando la OMPE. Bien, ahora volviendo a la modalidad de voto presencial, como hasta el momento se ha realizado y desde hace varios años atrás, nos gustaría que nos comente si los horarios que se tienen aquí este año o el próximo año de 7 de la mañana a 7 de la noche también se establecen en los otros países y en los otros continentes. Efectivamente, la disposición con la que siempre hemos organizado las elecciones en el exterior siguen las directivas y las normas que son establecidas por la OMPE. En este caso, nuestro sistema nacional electoral va a tener una jornada extendida y sin duda esta será seguida también en el exterior. Bien, ahora sí podemos hablar de algunos datos que usted nos puede dar sobre el inicio, la apertura de mesas de sufragio en el exterior. ¿Cuál es el primer país o la primera ciudad que abre sus puertas a los electores y cuál es el último país en cerrar las mesas de sufragio? Es muy interesante ver cómo la comunidad peruana en el exterior debe justamente en aplicación de las normas peruanas comenzar el proceso electoral el día para el cual está convocada. Una vez convocada la comunidad, ellos abren sus mesas, en este año lo harán el 11 de abril a las 7 de la mañana, y la primera ciudad que cumple con ese requisito de acuerdo al sistema horario internacional va a ser la ciudad de Wellington, en Nueva Zelanda, y a partir de ese momento, que son más o menos 18 horas de diferencia con el Perú, comienza el trabajo de los consulados y de las secciones consulares de las distintas embajadas del Perú. Continuarán abriéndose las mesas en Australia, por el uso horario también comenzarán con sus 7 de la mañana en Japón, y así iremos por Indonesia, la India, abrirán entre Israel y Moscú algunas de las mesas que se tienen en el África, en Egipto, y luego se comenzarán a abrir las mesas en Europa Occidental, donde tenemos una gran cantidad de connacionales, y luego comenzaremos ya en el continente americano, más o menos a la misma hora que aquí en Lima, que es la hora de Bogotá, de Nueva York, y hasta que el lado más occidental del continente, que es San Francisco, concluya sus elecciones a las 7 de la noche. Así que es una jornada que sigue la rotación de la Tierra. Bien, otro aspecto importante que la Cancillería realiza junto a la Oficina Nacional de Procesos Electorales es el despliegue y el repliegue del material electoral. ¿Cómo se desarrolla esta labor? Mire, usted está tocando uno de los puntos más importantes de la coordinación que tenemos con la OMPE, además de el ordenamiento por el marco normativo de los procedimientos electorales, y es el soporte logístico que tenemos que desplegar en el mundo para que todos los connacionales puedan expresar su voto.
el despliegue de del material electoral siempre ha sido una coordinación muy estrecha con la OMPE y luego con nuestro propio sistema de distribución. Normalmente tenemos una empresa que se encarga de distribuirla por todo el mundo alrededor de 2 semanas antes de las elecciones, y los consulados van recibiendo el material electoral y disponiéndolo en un lugar seguro, verificando que hayan llegado el número de ánforas y el número de separadores para las cámaras secretas fundamentalmente, y ya revisando algunos de los paquetes de señalética que van a poder emplear con ocasión de las elecciones. El día mismo de las elecciones, todo este material es trasladado a los centros de votación. Hay algunos lugares donde la elección se hace en la sede consular. Estos lugares de poca población, normalmente es en la sede consular donde se establecen las mesas electorales, pero tenemos otros grandes centros de votación, ¿no? Consulados como el de Buenos Aires, que este año, por ejemplo, van a tener más de 111.000 electores, necesitan distribuir al conjunto de los electores a lo largo de la ciudad, y en cada uno de los locales hay necesidad de transportar este material. Entonces el despliegue va no solamente con el envío de la OMPE aquí a la Cancillería, de la Cancillería distribuirlo a los consulados, sino dentro de cada una de las ciudades distribuirlos a los centros de votación, ¿no? El nombre técnico son centros de acopio del material electoral, para que estén listos y disponibles para que el día de las elecciones se puedan ir recogiendo desde estos centros de acopio a cada uno de los miembros de mesa que los debe pasar a recoger. Y el repliegue se produce a la inversa. El material electoral, una vez abiertas las ánforas y una vez completados los formatos de las actas electorales, hay que ponerlos en sus sobres dependiendo del color, ¿no? El rojo, el plomo, el celeste, para poderlos hacer llegar a Lima. Y una vez terminadas las elecciones, se les firma a cada uno de los miembros el recibo por el acta, y luego el consulado tiene que hacer el proceso de reordenamiento en la oficina consular para tener cada uno de los colores de los sobres completos para poder hacer la entrega aquí en el jurado, en la oficina de la OMPE provincial Centro 2, Lima Centro 2, que es también la que recibe las votaciones, para que un funcionario consular normalmente las transporte. Y el funcionario consular llega con todas las actas y hace una entrega física, y ahí concluye su función en cuanto a la parte logística. Normalmente el funcionario consular también se queda a una reunión de coordinación con representantes de OMPE y del jurado para hacer un balance de las elecciones y cómo ha funcionado el conjunto de normas y coordinaciones que se han dado, y luego retorna al consulado para seguir haciendo su trabajo. Una labor bastante ardua y estrecha con los órganos del sistema electoral. Ahora, un tema que no podemos dejar pasar en esta oportunidad es sobre los peruanos en el exterior, que históricamente no han tenido representación propia en el Parlamento de nuestro país. Afortunadamente, ya este año la legislación electoral los incluye y se les da 2 escaños. ¿Qué le parece esta nueva normativa electoral? Bueno, esta va a ser una de las grandes novedades para la organización de las elecciones, que se ha constituido un nuevo distrito electoral para la representación de los peruanos en el exterior. Vamos a tener 2 representantes. En las ocasiones anteriores, nuestros connacionales participaban de la elección del representante por Lima Metropolitana, pero esta vez vamos a ver cómo esta parte de la población peruana, que es parte del componente de nuestra nacionalidad que vive en el exterior, va a participar ya no solamente de esta manera mediada, sino directamente eligiendo a sus representantes desde sus lugares de residencia. Esta ha sido una iniciativa que
de manera personal he visto siempre promovida por el Jurado Nacional de Elecciones, y en esta ocasión nos tocará implementar, una vez adoptada la decisión por el Congreso, para que esto sea un éxito también. Bien, muchísimas gracias por acompañarnos, por estar aquí con nosotros en JN Noticias. Un gusto conversar con usted. Del mismo modo, muchas gracias por su visita, y cuente usted con el equipo de aquí de la Cancillería, que ha sido encargado de poder llevar adelante esta organización. Me acompaña en esta entrevista mi colega, el ministro consejero Julio Álvarez, que es director de Política Consular, y también está entre nosotros la doctora Marcela Núñez, que ha sido a lo largo de 16 años nuestra experta y con la que mantenemos contactos permanentes con las entidades del sistema electoral. Bien, muchísimas gracias. Gracias. Es una próxima oportunidad. Gracias igualmente. Bien, amigos, nosotros hemos conversado sobre la participación de los peruanos en el exterior en las próximas elecciones generales del 2021. Bien, ya estamos de vuelta. Ahora vamos con información de las elecciones internas 2020. Los miembros de mesa que participen de las elecciones internas tendrán que apersonarse desde las 6 de la mañana del día de la elección. A continuación, los detalles. En el marco de las elecciones internas de las agrupaciones políticas, los miembros de mesa se deberán reunir en el local de votación correspondiente desde las 6 de la mañana con el objetivo de instalar sus mesas de votación de manera oportuna. Para la instalación se requiere la presencia de 3 miembros de mesa. De no darse este escenario, se procede a invitar a los electores de la fila o en su defecto se deberán fusionar las mesas. Las votaciones finalizan a las 7 de la noche, hora en la que se cerrarán los locales. Cerrada la elección interna de los partidos, los miembros de mesa harán constar en el acta electoral el número de sufragistas que asistieron a votar. Finalizado el sufragio, es fundamental constatar que cada cédula esté correctamente firmada por su presidente y que el número de dichas cédulas coincida con el número de votantes que aparecerá en el acta electoral. El escrutinio se realiza en acto único ante los personeros debidamente acreditados. Los miembros de mesa distribuirán el acta electoral, además de elaborarla, al Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales y el órgano electoral central de cada organización política. El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones atendió 16 expedientes de vacancia y suspensión mediante audiencia pública. El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones atendió 16 casos de apelación en audiencia pública virtual, en donde se observaron 6 expedientes de vacancia, 5 expedientes de suspensión y 5 expedientes de robo. De esta forma, mediante videoconferencia Zoom, el Supremo Tribunal Electoral presidido por el doctor Víctor Ticona Postigo se interconectó con la defensa de las partes procesales para atender los diferentes casos pertenecientes a las jurisdicciones de San Luis y Pocusana en Lima, Melgar y San Román en Puno, Amazonas, Tacna, Ancash e Ica. Esta audiencia pública inició a las 11 horas, en donde se observaron los 16 expedientes que fueron puestos en agenda y uno fue suspendido. En aras de la transparencia, la audiencia fue transmitida en directo por el canal institucional JNETV, canales 44 y 516 de Movistar, y por streaming mediante las redes sociales de la institución. Bien, y por otro lado, les contamos que la Universidad Nacional Mayor de San Marcos celebró sus comicios internos con asistencia técnica de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Los docentes ordinarios y los alumnos regulares de la Universidad Mayor de San Marcos eligieron a los decanos de sus 20 facultades el pasado 9 de noviembre a través de la plataforma del voto electrónico no presencial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. El 12 de noviembre elegirán a sus representantes ante la Asamblea Universitaria y ante los consejos de facultad. En ambas elecciones, la jornada de votación es de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Esta vez, en medio de la pandemia, el Comité Electoral Universitario pidió el apoyo de la OMPE para realizar una elección virtual.
asesoría que viene brindando a través de la Subgerencia de Asistencia Técnica. Los resultados se darán a conocer el viernes 13 de noviembre en cumplimiento del cronograma electoral. Ello luego de verificar la sustentación de posibles recursos de nulidad que se presenten durante la jornada electoral. Los estudiantes sanmarquinos utilizan por quinta vez el voto electrónico no presencial del organismo electoral, mientras los profesores lo harán por primera vez. La ley universitaria exige que para dar validez al proceso electoral deben votar al menos el 60% de profesores y 40% de los estudiantes. Y entre otras informaciones, Manuel Merino es reconocido por el alto mando de las Fuerzas Armadas. Se reunió con los comandantes generales del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea, entre otros. Manuel Merino se reunió este martes con los comandantes generales de las Fuerzas Armadas minutos antes de asumir la presidencia en ceremonia solemne en el Congreso. En la reunión protocolar asistieron los comandantes generales del Ejército, Fuerza Aérea del Perú, Marina de Guerra, Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, quienes le expresaron su respaldo a la sucesión. En simultáneo, en diferentes puntos del centro de la capital se registraron actos de protesta de parte de manifestantes que rechazan la decisión del Parlamento de vacar a Martín Vizcarra por incapacidad moral permanente. Sobre esta decisión, Vizcarra indicó que no tomaría acciones legales en contra de lo decidido por el Parlamento, a pesar de haber recibido recomendaciones para hacerlo. Bien, la recomposición del gabinete ministerial es una prioridad para el nuevo gobierno. Ante ello, el próximo premier sería el político de larga data, Antero Flores Arauz. A continuación les presentamos los detalles. El excongresista y exministro Antero Flores Arauz sería el encargado de encabezar la presidencia del Consejo de Ministros de este nuevo mandato. Flores Arauz se inició como político en el Congreso de la República en 1990 con el partido Fredemo. No obstante, su gestión y la de otros parlamentarios fue interrumpida con el cierre del legislativo el 5 de abril de 1992. En los subsiguientes periodos de gobierno, Flores Arauz también fue electo como legislador hasta el 2006, año en el que concluyó su mandato. Es importante mencionar que en el 2004 fue electo presidente del Congreso. El jurista se desempeñó además como titular de la cartera de defensa entre el 2007 y 2009, años en los que tenía el mando el presidente Alan García Pérez. Cabe destacar que fue designado como representante permanente de Perú ante la OEA. El actual jefe de Estado Manuel Merino de Lama y Antero Flores Arauz compartieron el hemiciclo durante el periodo parlamentario 2001-2006, años en los que ambos fueron congresistas de la República. De acuerdo a diversos medios, Flores Arauz juraría el cargo hoy al mediodía. Por su parte, el presidente encargado del Congreso, Luis Valdés, hizo un llamado a la tranquilidad luego de las protestas ocurridas en varias partes del país, tras la vacancia dictada al ahora expresidente Martín Vizcarra. Veamos los detalles. Perú, te quiero, por eso te defiendo. Luego de que el Congreso aprobara la vacancia de Martín Vizcarra, diversas manifestaciones se llevaron a cabo en las plazas principales de Arequipa, Huancayo, Cusco, La Libertad, Lambayeque, Piura, entre otras regiones del interior del país. Ante los diferentes disturbios registrados a nivel nacional, el presidente encargado del Congreso, Luis Valdés, hizo un llamado a la tranquilidad y la calma e indicó que hoy más que nunca se debe enfrentar juntos la situación política que vive el país. En tanto, lamentó lo trascendido por redes sociales referido a la creación de nuevas universidades. Sostuvo que la iniciativa es para universidades públicas, no privadas.
aseguró que mientras no haya una mayor evaluación por la Comisión de Educación, se mantendrá en reserva. Luis Valdés refirió además que mientras se encuentre en la presidencia del Parlamento, será firme guardián de la Constitución y los intereses de los peruanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos muestra preocupación ante la crisis política del país. Mediante un comunicado, la Comisión pidió al Estado que garantice la estabilidad democrática. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó su preocupación por el proceso de vacancia contra Martín Vizcarra a través de su cuenta de Twitter. En el mensaje, la comisión solicitó la plena vigencia del Estado de Derecho y el respeto a los derechos humanos. También ha considerado que Perú debe resolver prontamente su actual crisis en observancia a los estándares interamericanos sobre la separación de poderes y el respeto al Estado de Derecho. En ese sentido, instó a los organismos a mantener la realización de elecciones en las fechas señaladas, es decir, la primera vuelta para el 11 de abril de 2021. Martín Vizcarra fue vacado por el Congreso luego de ser vinculado a supuestos recibos de dinero a cambio de facilitar obras cuando era gobernador de Moquegua. Estas versiones dadas a la Fiscalía por aspirantes a colaboradores eficaces son investigadas por las autoridades. Mientras tanto, la presidencia ha recaído en Manuel Merino. Y tras los lamentables sucesos ocasionados por la vacancia de Martín Vizcarra, la Defensoría del Pueblo exhortó a la ciudadanía y a los líderes políticos a respetar lo establecido en la Constitución, poniendo los intereses del Perú primero. La Defensoría del Pueblo llamó a la ciudadanía y a los líderes políticos a actuar con la máxima prudencia y colocando por delante el interés nacional en este momento de crisis. En ese sentido, exhorta a todos los poderes e instituciones públicas a conducirse estrictamente por lo establecido en la Constitución e indica que en el marco de sus competencias cumplirá su papel de contrapeso del Poder Ejecutivo y Legislativo y de garante de los derechos fundamentales. A través de un comunicado, señala que la democracia constitucional se basa en la división y control de poderes y en la garantía y ejercicio pleno de los derechos fundamentales, principios que deben respetar todas las decisiones y acciones de los poderes del Estado. En cuanto a la vacancia, afirma que la decisión del Congreso se realizó en base a una interpretación extensiva de la Constitución, aspecto que observó en más de una ocasión y cuya configuración y límites debe ser concluido en el Tribunal Constitucional. Sobre la actual situación, la Defensoría indica que confronta dos graves riesgos: la concentración del poder y la seria afectación de los servicios públicos que debe garantizar el Estado, sobre todo cuando el país se encuentra en una gravísima crisis sanitaria. Finalmente recordó que nos encontramos en un proceso electoral en marcha, cuyo desarrollo libre y transparente debe ser garantizado por las nuevas autoridades. Bien, y para hablar sobre las expectativas del nuevo gabinete ministerial, ya nos encontramos en este momento con Jeffrey Radzinski, director del programa de comunicación política de la Universidad Pacífico. ¿Cómo está? Bienvenido, muy buenos días. Paloma, buenos días, un gusto conversar contigo y la audiencia del canal del Jurado Nacional de Elecciones. Hay mucha expectativa respecto a lo que significará el nuevo gabinete ministerial del presidente Manuel Merino. Si podemos hablar ya de un nombre del premier Antero Flores Arauz, quien juramentaría el día de mañana. ¿Cómo lo ve? Efectivamente, ya se ha confirmado que Antero Flores va a ser el presidente del Consejo de Ministros, él mismo lo ha confirmado. Lo que no sabemos todavía es cuál va a ser la composición del gabinete. Creo yo, tampoco sabemos exactamente cuándo se va a oficializar. Yo apostaría que sería en el transcurso de hoy, porque en este momento lo que tenemos es un vacío en los ministerios y a la gestión gubernamental detenida. Y en el marco de una crisis como la actual, con recesión económica, con profundos problemas sanitarios derivados de la pandemia, con la educación muy, muy golpeada, creo que no podemos esperar mucho tiempo más para tomar el mando de la gestión gubernamental. En todo caso,
va a ser importante para ver en qué dirección o con qué perfil se desarrolla este gabinete. Lo que queda claro es que va a ser importante ponderar ahí qué tanto peso va a tener el Congreso de la República en las decisiones del Ejecutivo, ahora que el señor Manuel Merino está en Palacio de Gobierno. Sí, efectivamente. Y también nos gustaría hablar un poco sobre el perfil de Antero Flores Arauz, porque él tiene bastante experiencia. Hemos visto que ha sido congresista en reiteradas oportunidades. Asimismo, ha estado a cargo del Ministerio de Defensa en el año 2007. ¿Eso de repente puede dar cierta tranquilidad? Antero Flores es un político experimentado, ¿no? Con más de 30 años en política, ha sido parlamentario. De hecho, coincidió en uno de sus periodos como parlamentario entre 2001 y 2006 con Manuel Merino en el Congreso de la República, ha sido ministro de Estado, ha sido candidato también a la presidencia en el año 2016, con muy pocos votos, ¿no? Sacó menos del 0,5% de los votos válidos, ¿no? Le fue muy mal electoralmente, pero en todo caso es un abogado, un político con amplia trayectoria, y apostaría yo que si él ha aceptado un cargo así es porque él va a proponer a varios de los ministros que lo acompañarán. Tiene un peso específico propio. No lo veo del perfil de un personaje al que le van a imponer todo el gabinete. Esa sí es una buena noticia, porque lo que se necesita en este momento es poner freno a una gestión bastante mala del Congreso de la República. Y me refiero a la producción legislativa, por un lado, y me refiero a otras prioridades que están en marcha y que son sumamente relevantes, como el procedimiento para la elección a los magistrados del Tribunal Constitucional y algunas leyes sobre las cuales ya había mostrado su cuestionamiento el Ejecutivo, se habían observado el del Ministerio de Economía, y apostaría yo que el Congreso va a insistir, ¿no? Normas que en algunos casos perforan la caja fiscal, que en otros casos incluso podrían ser inconstitucionales, como ya algunas que se han emitido este año. Entonces, yo creo que el panorama es complicado, y ojalá se pueda formar un buen gabinete. Va a ser clave quien asuma el Ministerio de Economía y Finanzas, qué pase en salud, qué pase en transporte, que es el ministerio con mayor presupuesto. Así que tendremos que esperar algunas horas para confirmar los nombres del gabinete. Efectivamente, y la preocupación es permanente porque, como usted lo mencionaba, algunas normas que no eran aprobadas por el anterior Ejecutivo, sin embargo, ahora que los mismos legisladores se encuentran en el poder, podrían aprobar ciertas normas que incluso no han tenido cierto criterio o estudio técnico, como es el caso de la norma de la devolución hasta 4 unidades impositivas tributarias del fondo de las AFP. ¿No habrá quien los frene ahora? ¿Qué es lo que se debería hacer? Miren, es una pregunta que queda todavía flotando en el aire. Mi sensación es que el Congreso va a insistir en algunas materias, y una de ellas es AFPs, ONPs, el tema de pensiones. Creo que va a insistir con estas dos leyes que ya habían sido cuestionadas por el Ejecutivo, la devolución de las 4 UITs de la AFP y la del ONP. Mi sensación es que van a procurar sacarlas de todas maneras. Están también las normas vinculadas a los temas de educación, no solo la creación de más universidades públicas, sino también la perspectiva que se tenga desde el Congreso con la SUNEDU. Es un asunto importante. Y lo más importante, en mi opinión, que tiene en agenda el Congreso es la elección de los miembros del Tribunal Constitucional, magistrados que por función, que por competencia corresponde designe el Congreso de la República, pero creo yo, por las circunstancias y los antecedentes y un procedimiento que ha tenido varios cuestionamientos y que está en marcha, creo yo no sería conveniente que este Congreso designe a los magistrados del Tribunal Constitucional, lo cual multiplica, digamos, un problema que tenemos ya desde hace más de un año, porque 6 de los 7 magistrados
tienen mandato vencido hace más de un año, no se renuevan, los procedimientos han estado bastante mal, no se logra atraer a destacados profesionales para un cargo tan relevante, y creo yo ese es un asunto neurálgico que se deberá dilucidar en las próximas semanas. Luego de ello, lo que quedará es principalmente la marcha de la campaña electoral y el recambio de gobierno. En 5 meses tenemos elecciones generales, en 8 meses va a cambiar la presidencia y el Congreso de la República. Así es. Y esto que menciona usted del Tribunal Constitucional es bastante importante porque ahora esta institución cobra una relevancia significativa, puesto que puede frenar ciertas normas que no estén en línea con la Constitución política de nuestro país, ¿no? Que sean ilegales y que de repente no pasen por los filtros correspondientes. Respecto ahora al tema de los ministerios más importantes, claro que todos tienen importancia, pero sin embargo en el marco de la pandemia y en el contexto que nos encontramos, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación son algunos en los que se tendrá que prestar especial importancia. ¿Cómo debería ser el perfil de estos ministros? Coincido en que son 3 ministerios fundamentales. Añadiría 2 más en la lista de los priorizados. Por un lado, Transportes y Comunicaciones, porque es el ministerio que maneja más presupuesto para la inversión pública y es un ministerio donde han habido muchas denuncias también por corrupción. Y añadiría el Ministerio del Interior. Lo que estamos viendo en este momento son protestas ciudadanas en las calles, en algunos casos una represión policial que no guarda proporción. Hemos visto una serie de intervenciones policiales a lo largo de la pandemia muy mal llevadas y creo yo que hay un riesgo latente de mayor conflictividad social, sobre todo considerando que converge la profunda crisis en la que vivimos con una campaña electoral. Entonces, el perfil, pues bueno, tienen que ser buenos políticos y profesionales que dominen las materias, ¿no? Tienen que ser, cómo no, alineados como conjunto, como equipo. Por eso va a ser muy importante a quienes proponga Antero Flores en su gabinete y los acuerdos políticos y las cuotas de poder que siempre tienen un espacio en este tipo de decisiones y designaciones, más aún con una situación tan particular como la que tenemos, ¿no? Donde el próximo año vamos camino a elegir al 4º presidente en 5 años, ¿no? Elegimos el 2016 a Kuczynski en el Ejecutivo y una mayoría de Fuerza Popular en el Parlamento, y lo que tenemos hoy es Acción Popular en Palacio de Gobierno y Alianza para el Progreso en el Congreso. Entonces, la incertidumbre todavía es muy grande, ya hay algunos indicadores negativos, subida del dólar, bajada abrupta ayer de la Bolsa de Valores, se prendieron las alarmas en calificadoras de riesgo y bancos de inversión, protestas ciudadanas en las calles. Entonces, ya la situación está bastante convulsa y lo que necesitamos precisamente es disminuir esa incertidumbre tan grande que hoy está presente en el país. Incertidumbre que finalmente afecta al ciudadano de a pie. Bien, muchísimas gracias. Sí, muchas gracias por acompañarnos aquí en JN Noticias. Ha sido un gusto conversar con usted. Un gusto también. Buen día. Hasta una próxima oportunidad, amigos. Vamos a hacer una pausa. Volvemos con más. El ex jefe de Estado, Martín Vizcarra, aseveró que asistirá a la citación que le ha formulado la Fiscalía con respecto a las investigaciones que se le sigue por presunta recepción de pagos de sobornos por parte del Club de la Construcción. Veamos.
Martín Vizcarra, ahora expresidente de la República, confirmó que responderá ante el fiscal Germán Juárez Atoche del equipo especial Lavajato en el marco de las investigaciones en su contra por presuntos pagos de coima que se le atribuye haber recibido de empresas del Club de la Construcción. Me he comprometido a dar todo el apoyo a las investigaciones que se estén realizando. Ya muy temprano, el abogado se ha personado ante las dos fiscalías, las dos que investigan, y para el día jueves voy a atender la citación a la cual he sido citado. Además, Vizcarra presentó un oficio al despacho del fiscal Juárez para personar a sus abogados que lo defenderán y son Fernando Ugaz Segarra, Diego Rojas Rodríguez y Jonathan Correa Arias, y reafirmó su compromiso de asistir a la citación mañana a las 10 horas. Por su parte, el letrado Fernando Ugaz aseguró que está acreditando el arraigo de su patrocinado ante la Fiscalía para desvanecer cualquier peligro procesal en las investigaciones en su contra y evitar un pedido de detención preliminar. Veamos ahora las 5 noticias oficiales del día elaborado por la Agencia de Noticias Andina. Nos reporta Ana Bendezú. Bienvenidos. Desde la Agencia de Noticias Andina, estas son las 5 noticias del día. A partir de hoy se inicia el periodo de tachas con los postulantes que participan en el concurso público para la elección de candidatos a magistrados del TC, de acuerdo al cronograma que se tenía establecido por la Comisión Especial del Parlamento. Las tachas pueden ser presentadas de forma virtual o presencial llenando un formato que se encuentra en la web de la Comisión Especial. La Conferencia Episcopal Peruana invocó a los gobernantes y a la clase política a priorizar la atención de la emergencia sanitaria, impulsar la reactivación de la economía y construir caminos de fraternidad. En el comunicado emitido por los obispos del Perú, señala que se debe actuar pensando en el país. La OMS se encuentra optimista pensando en los avances de las compañías farmacéuticas para lograr la vacuna contra el COVID-19, luego que Pfizer y BioNTech anunciaran que han logrado el 90% de eficacia contra el virus. Atención, porque el MTC recuerda que el plazo para la vigencia de las inspecciones técnicas vehiculares de las unidades de uso particular, así como las que son dedicadas al transporte de carga mercancía, vence el 30 de noviembre. Esta ampliación solo es válida para aquellos vehículos cuyo certificado tuvo fecha de vencimiento entre el 16 de marzo y 30 de junio. Y la selección peruana viaja hoy a las 3:30 de la tarde rumbo a Santiago de Chile, donde enfrentará este viernes 13 de noviembre a la selección chilena por la tercera fecha de la clasificatoria Qatar 2022. Para el mediodía se espera que Ricardo Gareca ofrezca una conferencia de prensa. No olviden que el desarrollo de estas y otras noticias las pueden encontrar en todas nuestras plataformas digitales y, por supuesto, pueden visitar andina.p. Tenemos ahora un enlace en vivo con nuestra colaboradora en Puno, Sara Paso, quien nos reporta una excelente noticia sobre el repoblamiento de una especie en peligro de extinción en esta región, el suri. Buenos días, Sara, ¿cómo estás? Adelante. Hola Paloma, ¿cómo estás? Soy Sara Paso, informando desde la región del Altiplano peruano para el canal del Jurado Nacional de Elecciones Perú. En Puno renace el suri, un ave amenazada por la extinción. A más de 4.200 metros sobre el nivel del mar, en la zona de conservación de Calachaca, Puno, que está a cargo del proyecto especial del lago Titicaca, nacieron 18 nuevos polluelos de esta especie. Esta cantidad se suma a los 227 ya existentes en esta zona, entre juveniles, adultos jóvenes y adultos. El suri, conocido como ave sagrada de los incas, habitan el altiplano de Puno y tienen roles definidos en la reproducción. Los machos construyen los nidos, rasgan la tierra, empollan y crían a los polluelos hasta la adultez, mientras que las hembras solo producen los huevos. Sin embargo, muchas veces este proceso se ve afectado por los cazadores furtivos que se llevan los huevos para su consumo, matan a las aves para aprovechar su carne por su alto valor nutricional y curativo, mientras que las plumas son regularmente usadas para confeccionar trajes típicos. Según el último censo del 2016, la población en las alturas de Puno, Tacna y Moquegua bordeaban los 360 ejemplares. Claramente, los suris están en extinción. Para preservarlos, el proyecto especial Lago Titicaca, PELT,
desarrolla una crianza en cautiverio al aire libre en un espacio de 140 hectáreas en la zona alta de la provincia de El Collao y Lave, Centro de Conservación Calacha. En este espacio nacieron 18 nuevos ejemplares que han dado esperanza para la continuidad de esta importante especie de la altura. Los biólogos del PELT serán los responsables de cuidar todo el proceso de reproducción. El nacimiento de los nuevos suris ha dado la vuelta al mundo, ya que cada vez su población es menor, porque en esta región muchas veces el hombre también representa una amenaza para esta especie. También se suma una serie de felinos cazadores que en los últimos años ha ido provocando grandes daños en los suris de esta región. Esta es la información que tengo desde Puno. Con ustedes estuvo Sara Paso y en las cámaras César Chupingawa. Adelante, Paloma. Muchas gracias, Sarita. Una excelente noticia. Nosotros vamos a cambiar el tono de la información para contarles que una de las principales faltas que cometen los transportistas es llevar pasajeros sin protector facial. Esto fue advertido por las autoridades en Trujillo en la lucha por disminuir el contagio de la COVID-19. El informe es de nuestro canal aliado TV Cosmos. Más de 150 vehículos fueron intervenidos en un operativo conjunto realizado en el kilómetro 10 de la carretera Huanchaco, en el marco de las acciones preventivas contra la pandemia del coronavirus. Esta acción es motivada por el Decreto Supremo 016-2020. Ya que usted se arriesgue, ya es otra cosa. El transporte de pasajeros sin protector facial fue la falta más recurrente. Se ha podido obtener como resultado la intervención de más de 150 vehículos, de los cuales han sido infraccionados más de 40 de estos, ¿no? Sobre todo por la sanción por infringir los temas de distanciamiento social, no uso de protector facial, de la careta facial, ¿no? En los taxis también el distanciamiento, ¿no? Se les han sancionado con la V07, que es una sanción equivalente al 10% de una UIT, ¿no? Y cabe resaltar. Personal del Ejército Peruano y la policía apoyó en este operativo, el cual, a comparación a la primera intervención inopinada, en la ruta al citado balneario, las infracciones disminuyeron. 20 fiscalizadores, ¿no? Bueno, ahora tenemos justo nuevo personal en base al decreto de urgencia 115, en donde han ingresado a la municipalidad, bueno, específicamente al área de fiscalización de transporte y tránsito, 100 entre fiscalizadores y supervisores, no 100 efectivos. Entonces, bueno, en base a eso hemos podido aumentar nuestra capacidad para hacer los operativos, ¿no? El subgerente de Fiscalización, Transporte y Tránsito, Ernesto Llovera, pide a la población que cumpla con los protocolos, pues con el personal reforzado de 100 fiscalizadores continuarán con estos operativos para combatir el contagio del coronavirus. Nos trasladamos hasta Medio Oriente porque el país de Jordania celebra elecciones parlamentarias en medio de una crisis económica y de confinamiento por la COVID-19. Más de 4,5 millones de jordanos han sido llamados a las urnas para elegir a un nuevo parlamento. Jordania celebra estos comicios en un momento en el que el aumento exponencial de casos de COVID-19 en el país ha obligado a las autoridades a imponer un toque de queda total de 4 días una vez cierren los colegios electorales. En estos comicios, un total de 1.693 candidatos, incluidas 364 mujeres, se postulan para ocupar un asiento en el Parlamento jordano, compuesto de 130 escaños. La Cámara Baja tiene reservados 15 escaños para las mujeres, de acuerdo con un sistema de cuotas, mientras que los cristianos obtienen 9 y 3 para otras minorías del país. Jordania es una monarquía parlamentaria en la que el rey es una figura central y toma las decisiones en los asuntos más destacados, tanto políticos como económicos y de Estado. Vamos a Norteamérica. El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, manifestó que el hecho de que Donald Trump no acepte su derrota no afectará en su mandato, el cual inicia en enero del próximo año. El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, calificó de vergonzoso que el mandatario saliente Donald Trump se niegue a reconocer la derrota.
Sin embargo, aseveró que eso no dificultará el proceso de transición. Simplemente creo que es embarazoso, francamente. Lo único que... ¿Cómo puedo decir esto con tacto? Creo que no ayudará al legado del presidente. Biden aseguró que podrá arreglársela sin tener acceso a información clasificada de inteligencia, como es la tradición para todos los presidentes electos, algo que describió como útil pero no imprescindible, porque todavía no tiene el poder necesario para tomar decisiones sobre esos asuntos. También afirmó que tiene los fondos necesarios para hacer frente al proceso sin la ayuda de la Administración de Servicios Generales, un organismo que depende del gobierno federal. Cabe mencionar que la certificación rutinaria del ganador de las elecciones de parte de la GSA, que aún no ha reconocido la victoria de Biden, permite al equipo del presidente electo acceder a recursos y a las agencias gubernamentales para preparar la transición. Bien amigos, llegamos al final del programa. Los invitamos a seguirnos en los canales 44 y 516 de Movistar, así como en las redes sociales del Jurado Nacional de Elecciones. Los dejamos ahora con la talentosa voz de María Seijas. Permiso.